¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Micrófono Abierto a través de las pantallas digitales de canalpaís.cl, lugar donde desde ya pueden conectarse con nosotros para poder conversar sobre temas relevantes, aquellos temas que en general también no son de bastante tiempo de conversación en la televisión o en los medios tradicionales, digamos. El día de hoy tenemos algo que nos ha llamado fuertemente la atención como medio, como Canal País, también incluso por la repercusión internacional que ha tenido la situación que hemos venido desarrollando como país. Y esto tiene que ver con el anuncio por parte de empresas estatales chinas de adquisición de lo que se denominan empresas estratégicas en nuestro país. Hace poco más de una semana, más o menos, se anunció la adquisición por parte de una estatal china, por ejemplo, de gran parte de la gestión de distribución eléctrica de la CGE, que antes había sido parte del dominio italiano. En este caso es y se trata de una situación que afecta formalmente a esta empresa que es CGE y que ahora ha sido anunciada la adquisición por parte de una empresa china. Por otra parte, el diputado Jaime Naranjo, quien además es presidente de la Comisión de Economía y de Relaciones Exteriores, presentó un proyecto que tiene que ver precisamente con cómo se condiciona esta adquisición, no solo por parte de China, sino que desde todos los estados. Con él vamos a conversar, con el diputado Jaime Naranjo, quien ya se encuentra con nosotros en micrófono abierto. Diputado, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto saludarlo a usted, como también a toda la gente que nos está acompañando. Diputado, bueno, la introducción fue amplia porque invitamos a que la gente se pueda conectar y participar de la conversación, hacer sus preguntas también, pero lo que nos llama a conversar con usted tiene que ver con algo que lo explicaba al principio. ¿Cómo puede concebirse que exista una empresa estatal que adquiera una empresa privada en Chile, una empresa estatal de otro estado, extranjero, que adquiera una empresa privada en Chile y que además está relacionada con gestión estratégica? Mire, ocurre que en nuestro país hemos estado muy preocupados que hayan inversiones y ojalá la mayor cantidad de inversiones de diferentes países. Sin embargo, últimamente, a raíz de la explosión económica que ha tenido China, se está generando una situación bien distinta a la que a lo mejor en su momento imaginamos, porque cuando usted piensa en inversiones, piensa en empresas privadas, en capitales privados, y no se pone en el hipotético caso de que eso lo puedan hacer estados que operan en el mercado. Y lo que está ocurriendo en la economía chilena, y ya está el ejemplo del Estado italiano, y ahora se suma de manera mucho más agresiva el Estado chino, que pasa a adquirir un sector estratégico como es el energético. Y probablemente no, a nadie se le pasó por la cabeza, puede que haya habido un descuido, de que cuando invierte un Estado en la economía chilena, no es lo mismo a que lo haga un privado en particular o en general. Más aún cuando esa inversión tiene que ver con sectores estratégicos del país. Y por consiguiente, en la Comisión de Economía nos llamó poderosamente esta atención, esta situación, y nos pareció pertinente empezar a dialogar con las autoridades chilenas para aclarar esta situación, porque, insisto, nos parecía delicado que sea un Estado, no un empresario privado, y esto no es contra ningún país en particular, sino que es una luz roja que estamos encendiendo para cualquier Estado que quiera invertir en sectores estratégicos en nuestro país, porque eso claramente afecta a la seguridad nacional y tiene relevancia desde el punto de vista geopolítico.
Y por eso que hemos estado dialogando, hemos estado conversando. Hay invitados 4 ministros para el 15 de diciembre a una sesión secreta, el ministro del Interior, de Defensa, de Economía y de Relaciones Exteriores, para abordar este tema. Y yo vuelvo a centrarlo, no es un tema contra China en particular, sino que es un tema específico que debemos conversar, dialogar y tomar algunas medidas para enfrentar cuando en nuestra economía sean estados los que invierten y lo hagan en sectores estratégicos. A mí no me preocuparía en absoluto si ellos quisieran apropiarse del mercado del chocolate, del pan, no sería problema, pero es distinto cuando estamos hablando de sectores estratégicos. Ahora, diputado, ¿cuál es el perjuicio formalmente de que un Estado, este es un caso que hoy día es más particular porque nos enteramos hace poco que se trata nada menos que de una eléctrica? Sin embargo, también desde China y en Chile se ha anunciado inversión, por ejemplo, en trenes, en rutas. Está la parte eléctrica, que ya tenía incluso porcentaje importante de Chilquinta. Entonces, es una especie como de arremetida, en este caso del país asiático. Usted lo extrapola a todos los estados, pero ¿cuál es el perjuicio? ¿Qué ponemos en riesgo los chilenos y chilenas al otorgar esta viabilidad tan disponible de adquirir este tipo de empresas? Mire, 2 cosas sobre la materia. La primera, y hay que dejarlo claro, que si al Estado chileno le ponemos restricciones para invertir en nuestra propia economía, curiosamente, a un Estado extranjero no le ponemos ninguna condición. Es decir, claramente hay una cancha dispareja cuando lo hace un Estado extranjero y cuando lo hace el Estado nuestro, en nuestro propio país. Se requiere una ley de quórum calificado para que pueda el Estado chileno invertir en su propia economía. Y sin embargo, un Estado extranjero no requiere ni una norma particular ni especial. En segundo lugar, yo creo que lo delicado y grave no es que un Estado extranjero invierta, si lo puede hacer, pero lo que tenemos que diferenciar es en qué área vamos a permitir que Estados extranjeros inviertan en Chile. Muchos países ya han tomado resguardo sobre esta materia, ya han definido en qué áreas que tienen que ver con la seguridad nacional, que tiene trascendencia geopolítica, no se deja que Estados extranjeros inviertan en sus países. Y por tanto, creo que el daño, el costo que podemos pagar a futuro es tremendamente grave y delicado. Y por tanto, nos tenemos que anticipar a hechos que el día de mañana podemos lamentar, porque no nos olvidemos que además con el Estado chino es nuestro principal socio comercial. Y si ese socio comercial comienza a controlar nuestra economía y particularmente los sectores estratégicos, el día de mañana se puede generar una situación interna insostenible, de presiones indebidas, de acciones que nos pueden llevar a un conflicto. No se olvide usted que en este momento Australia está en un serio conflicto justamente con China a raíz de una situación muy parecida que le tocó vivir como la que estamos comenzando a vivir nosotros. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es anticiparnos a un futuro conflicto de intereses que se pueda generar entre, en este caso específico, el Estado chino, pero reitero, puede ser cualquier Estado en particular. Y por eso que hicimos una ley que consiste en una reforma constitucional donde cuando un Estado extranjero, no un privado, un Estado extranjero, quiera invertir en sectores estratégicos que dicen relación con la seguridad nacional del país, eso va a requerir de una ley de quórum calificado. Este es uno de los puntos que incluye este proyecto que presentó usted en conjunto con otros parlamentarios recién la semana pasada. ¿Puede explicarnos más detalles de lo que este proyecto vendría a zanjar para tener mejores garantías y no tener el problema que usted avisora? Mire, si en términos muy simples, para no complejizar las cosas, lo que ese proyecto define es cuáles son los sectores estratégicos de nuestro país.
Dicho aquello, en términos de electricidad, de agua u otros relevantes, y una vez definido aquello, cuando algún Estado quiera invertir en ese sector estratégico, se va a requerir una ley de quórum calificado, es decir, el Parlamento va a autorizar de que se haga esa acción o esa compra, esa intervención en la economía nuestra. Porque le vuelvo a insistir, aquí entran en juego intereses de Estado contra Estado el día de mañana, que pueden ser muy perjudiciales no solamente para la economía chilena, sino que también para la soberanía del país. Porque en el fondo usted, cuando le empieza a entregar a otro Estado sectores estratégicos, usted está perdiendo soberanía, está poniendo en tela de juicio la seguridad nacional del país. Y lo que nosotros justamente queremos evitar es este conflicto que el día de mañana se pueda generar entre nuestro país y otro país que pasa a controlar sectores relevantes de la economía nuestra. Fíjese, solo por darle un detalle, con esta adquisición que está haciendo la empresa estatal china, ellos van a tener acceso a 4 millones de chilenos en sus datos privados. Es decir, además aquí hay un efecto colateral. Ellos van a acceder a la información privada de 4 millones de chilenos. Eso es delicado también, y eso hay que resguardarlo. Entonces aquí se van cruzando situaciones que son preocupantes, y yo lamento de que en el país no haya existido, antes de esta llamada de atención nuestra, una preocupación que se pudiera dar en el escenario de esta globalización que estamos viviendo y de esta economía abierta que estamos nosotros asistiendo. Y por tanto creo que cuando usted comienza a ceder soberanía, cuando la seguridad nacional de su país está en tela de juicio, creo que tenemos que ser más cuidadosos y no mirar para el lado como diciendo, ¿para qué nos vamos a preocupar de esto? Si tenemos excelentes relaciones con tal o cual país, es nuestro principal socio comercial, ¿para qué vamos a poner cortocircuitos que puedan tensionar las relaciones? No, ojo, hay que anticiparse a hechos que el día de mañana nos pueden llevar a un escenario mucho más complejo y mucho más difícil. Diputado, usted hace una referencia a lo que podría pasar eventualmente, tomando el ejemplo incluso de lo que pasa en Australia, lo que también podría repetirse en nuestro país. Sin embargo, en la última cita que tuvo el presidente Sebastián Piñera con su par en China, en la última gira que se hizo a Asia, donde incluso el primer mandatario fue con sus hijos y con varios representantes de la empresa privada chilena, por lo cual fue bastante criticado. Él hizo más bien una referencia que va en el sentido absolutamente contrario, en decir que buscaban que Chile se transformara en el principal socio comercial de la región y que incluso a través de Chile, China pudiera expandirse hacia otros países latinoamericanos. ¿Cómo evalúa usted que es crítico de esta opción la postura del gobierno? A ver, yo creo que el siglo XXI, el Océano Pacífico va a ser relevante en las relaciones entre los países. Durante todos los otros periodos, nosotros estuvimos mal ubicados geográficamente. Hoy día estamos en una situación y una localización geográfica expectante. Estamos mirando hacia el Pacífico, estamos mirando hacia Asia, hacia China, que va a ser la principal potencia del mundo en el siglo XXI, de eso no cabe ninguna duda. De tal manera que estamos en una situación privilegiada. Aún más, nosotros nos podemos transformar por nuestra extensa costa en una plataforma para que ingresen capitales extranjeros y a partir desde Chile puedan penetrar el resto de Latinoamérica. Y yo creo que eso, pensar eso no es ninguna exageración. Y justamente por lo mismo es que debemos tomar los resguardos necesarios en el sentido de no oponernos a la inversión extranjera, si nadie se está oponiendo a la inversión extranjera, pero tiene que quedar acotada principalmente cuando sean estados. Cuando sean privados, también, siempre y cuando sean sectores estratégicos.
pero creo que no hacer esa reflexión hoy día me parece que sería de una irresponsabilidad política tremenda. Yo entiendo que todos los presidentes aspiran a que en su país, cuando ellos gobiernan, hayan las mayores inversiones para que su economía florezca y se diversifique y se expanda. Pero todo tiene su límite. Fíjese usted que la Confederación de la Producción y el Comercio, a través del señor Sutil, coincidió con nosotros en el sentido de lo riesgoso que podría ser por la situación comercial de primer socio comercial que hoy día tenemos con China, que el día de mañana este país pudiera acceder a sectores estratégicos de nuestra economía que podrían llevarnos a algún tipo de conflicto o de tensiones en nuestras relaciones. De tal manera que creo que estamos en el momento preciso, en el momento adecuado para tener una conversación franca, abierta, con todos los estados que quieran invertir en Chile, pero estableciéndoles unas reglas claras de cuál es lo que va a estar permitido y qué es lo que no va a estar permitido. Porque justamente esta nebulosa que tenemos hoy día es lo que permite que ocurran estas cosas, y porque existe esta nebulosa es que el día de mañana se pueden generar tensiones y conflictos innecesarios. Pero si usted tiene bien rayada la cancha, la tiene bien regulada, no hay ningún problema el día de mañana, porque todos sabían cuáles eran las reglas del juego en las cuales ustedes iban a hacer las inversiones. Sin embargo, hoy día, como no hay reglas claras, y la Fiscalía Nacional Económica fue muy clara, en el sentido de decir, mire, yo lo único que regulo es el mercado, pero yo no me meto en cuestiones de seguridad nacional ni de geopolítica para impedir de que tal o cual empresa o Estado intervenga en la economía. Yo lo miro desde la perspectiva de cómo funciona el mercado. Entonces, la misma Fiscalía Nacional Económica nos está advirtiendo de que hoy día tenemos una situación irregular, un vacío legal en nuestro país, que hay que, en prontitud, tenemos que llenarlo para evitarnos conflictos y situaciones bochornosas el día de mañana. Diputado, usted también ha hecho referencia en más de alguna publicación en medios de circulación nacional respecto de este grupo que fue creado, incluso validado por el Congreso, de amistad interparlamentaria entre Chile y China. En algún momento incluso usted habló de un peaje. ¿Sigue sosteniendo esta postura? ¿Le parece a usted que es saludable que exista este vínculo de parlamentarios con el gobierno chino vía embajada china? Quizás incluso si esto se replicara con todos los países podría ser un poquito más normal, pero es bastante excepcional con China especialmente. Mire, lo que pasa es que las generaciones nuevas no conocen lo que fue la Guerra Fría y el mundo bipolar cuando existía la Unión Soviética y Estados Unidos como principales potencias. Hoy día tenemos un mundo bipolar, pero donde las principales potencias sigue siendo Estados Unidos, pero ahora es China. Y eso no es un detalle. ¿Por qué no es un detalle? Porque cuando existía la Guerra Fría y existía esta situación bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a la Unión Soviética la cuestión económica o las inversiones económicas no estaban en su mente. Su penetración era ideológica, no económica. Y por consiguiente, eso no es un detalle. Hoy día, en el caso particular chino, su penetración no es ideológica. Y por eso que ellos dialogan con gente de derecha, de extrema derecha, de centro, de izquierda. Ellos no tienen problema. A ellos les interesan las cuestiones económicas. Y por eso que le da lo mismo que ellos pueden negociar con un dictador de derecha, con un dictador de izquierda, con un gobierno que es encabezado por un presidente de derecha, de izquierda. Como dicen ellos, no me importa el color del gato, sino que case ratones. ¿Ya? Y aquí están aplicando esa política en el campo internacional. Y por eso que ellos crean estos grupos de amistad donde a uno le llama la atención, porque uno esperaría que sectores de derecha que cuestionan el comunismo, que
cuestionan las sociedades autoritarias y poco democráticas comunistas, puedan rechazar esa situación. Sin embargo, los sectores de derecha son los que más abrazan y los más entusiastas de ser amigos con China. Pero cuando tienen que hablar de Venezuela, que vive una situación ni siquiera igual ni parecida, contra Venezuela critican que no hay elecciones, que hay una dictadura. Bueno, ¿y qué es lo que hay en China? Alguien me va a decir que en China hay una democracia, alguien me va a decir que en China se producen elecciones. Entonces usted ve un doble estándar. Es decir, si los intereses económicos son relevantes, me da lo mismo que sea un comunista bueno o un comunista malo. Como China es relevante, es un comunista bueno. En cambio, los venezolanos y los cubanos, por poner otro ejemplo, son comunistas malos porque son chicos y no tienen influencia económica. Entonces a ellos le vamos dando golpe tras golpe y a los chinos no les decimos nada, silencio absoluto. Es decir, las declaraciones que acaba de hacer el canciller parecen de niñito de kinder, cuestionando las elecciones en Venezuela. ¿Y cuándo ha cuestionado las elecciones en China? ¿Cuándo Chile ha levantado su voz para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en China? Nunca, nunca. Y no solamente en este gobierno, sino que en varios gobiernos de distintos sellos. Entonces estamos frente a un escenario donde obviamente los chinos se aprovechan de esa situación. Y por eso es que estos grupos de amistad que tienen ellos, que son muy activos, porque ellos invitan mucha gente a viajar a China, invitan a las universidades, a los privados, a los políticos. Es decir, la frontera, si uno sumara cuánta gente invitada viaja a China en el año, se llevaría una inmensa sorpresa la enorme cantidad que viaja invitada a China. Y obviamente que es una manera de fortalecer los lazos, porque ¿qué es lo que ocurre el día de mañana? Cuando usted presenta un proyecto de cualquier naturaleza que condena a China, estos caballeros que viajan habitualmente, y de hecho lo hemos visto estos días en la prensa nacional, a raíz de lo que nosotros hemos dicho, cómo han salido a defender las inversiones chinas en nuestro país, es decir, con una actitud de una irresponsabilidad política enorme. Es decir, aquí lo único que le interesa es que los chinos inviertan, le da lo mismo que sea el Estado o los privados. A mí me parece grotesco, grosero leer la prensa estos últimos días de cómo los más conspicuos personajes de este país del pasado han salido a defender a los chinos. Es decir, los únicos que no han salido a hablar ha sido la embajada china. Tiene peones que salen a hablar por ella. Y esos peones que salen a hablar por ella lo hacen porque claramente han establecido diversos vínculos con ellos. Y es gente de derecha, es gente de centro, es gente de izquierda. Entonces llama poderosamente la atención cómo ellos han logrado inhibir, neutralizar a las fuerzas políticas de izquierda, de centro y derecha, para que no tengan una actitud crítica contra China. Y eso también es delicado y grave. Diputado, hay un tema que periódicamente es noticia y hace pocos días incluso fue publicado en el Mercurio con repercusión en varios medios y que tiene que ver con esta presencia de más de 350, 400 barcos chinos que primero fueron vistos frente a las costas de Ecuador, luego Perú, y la semana pasada Chile oficializó a través de la Armada, que es la entidad que está a cargo de la fiscalización en alta mar, del avistamiento de estas naves chinas que están en el norte de nuestro país, frente a las costas del norte de nuestro país, en su gran presencia. Algunas ya han circulado hacia el sur, otras ya pasaron por el Estrecho de Magallanes hacia Argentina, según el propio informe de la Armada. Hay países que han puesto reclamos formales, en este caso, por ejemplo, Ecuador lo hizo, Perú no tanto, y en Chile la Cancillería se ha remitido a decir que no han traspasado el límite del territorio marítimo, digamos, como derecho chileno. Ahora, hay ONG, como por ejemplo Oceana, que está a cargo de lo que es el cuidado de la fauna natural de los océanos mundiales, por lo tanto también chilenos, que han hecho referencia a la acción de estas embarcaciones chinas que le puso barcos fantasma, porque a veces desaparecen del radar y ellos estiman, por lo tanto, que no debe ser para
simplemente navegar. Por lo tanto, aquí ha habido una postura bastante condescendiente, digamos, con esto, y los pescadores, con quien hemos conversado también en Canal País y para otros medios, artesanales especialmente, han hecho un llamado para poder visualizar esto desde una perspectiva distinta y más desde la entidad o más desde el gobierno, porque ellos ven perjudicado finalmente lo que es su extracción. Lo que vienen a hacer los barcos chinos formalmente es la extracción del calamar. Y según los pescadores y también la fundación o la ONG Oceana, aquí hay, digamos, una extracción, pero gigantesca de este producto. Mire, efectivamente yo he quedado ensombrecido. Se habla, si no me equivoco, de alrededor de 400 barcos que andan Exacto. navegando en alta mar. Y si usted comprenderá, 400 barcos es una acción depredadora y de destrucción del medio ambiente brutal, brutal. Y claramente nuestro país, como usted bien señala, solamente se ha remitido a señalar de que se han respetado las 200 millas marítimas y por consiguiente ellos no han invadido nuestro territorio internacional. Ahora, yo creo que es una respuesta bastante insuficiente, porque esa acción depredadora que están haciendo estos barcos, obviamente que va a afectar el ecosistema marítimo y va a traer trastornos y dificultades de diversa naturaleza. Y por tanto, creo que no se puede hacer la vista gorda, por decirlo de manera más popular, frente a este hecho. Estamos frente a una situación preocupante por la masividad que significa esta presencia de barcos, y yo le encuentro toda la razón a nuestros pescadores que estén preocupados porque eso va a traer secuelas posteriores. Si el problema que tiene China, y uno lo puede entender, es que el territorio que ellos ocupan hoy día es absolutamente insuficiente para satisfacer las demandas alimentarias de su propio país y por consiguiente necesita ir a otra frontera a buscar comida para poder satisfacer sus necesidades internas. Fíjese usted que el Estado chino está comprando territorios en otros países, en Paraguay, en Brasil, información que yo tengo, y es justamente por lo mismo, porque el día de mañana, cuando toda su población esté en una situación de bienestar económico, obviamente que no van a estar en condiciones de poder con sus propios recursos satisfacer esas demandas de alimentos y necesitan ir a otros lugares para garantizar ese derecho a la alimentación, que es muy legítimo, pero lo están haciendo hoy en día con una acción muy depredadora y muy preocupante, y donde lamentablemente no se levantan voces, más allá de organizaciones ONG que salen a reclamar sobre este accionar, pero se ve mucha pasividad por parte de los gobiernos, por lo mismo, porque Ecuador, Perú y el propio Chile tienen relaciones económicas y lazos comerciales muy fuertes con China. Están, por decir de una cosa, amarrados de mano. Y si levantan la voz rápidamente, ellos se pueden molestar. Fíjese usted que cada vez, mire lo que le voy a decir, cada vez que se presenta un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados o el Senado, donde se condenan los derechos humanos en China, inmediatamente los teléfonos de los parlamentarios comienzan a sonar desde la embajada china para advertirles de que si se aprueban ese tipo de resoluciones, ellos el día de mañana pueden tomar drásticas medidas económicas contra Chile. Y no le estoy diciendo ninguna situación exagerada porque me tocó vivirla personalmente a mí, que un día se me fue a meter un funcionario de la embajada china a amenazarme que si yo sacaba adelante una resolución contra China, corría el riesgo que ellos tomaran severas medidas contra Chile. Así opera la diplomacia china, porque ellos tienen la lógica del partido único, donde hay que obedecer y no hay que poner nada en tela de juicio. Entonces estamos en un escenario que va adquiriendo diversas variables y líneas de acción que se cruzan y que son preocupantes. Pero yo veo cierta pasividad.
cierta complicidad silenciosa de parte de algunas autoridades chilenas de dejar hacer. Total, hemos tenido buenas relaciones comerciales, nuestras exportaciones se dirigen allá. ¿Para qué vamos a crearnos conflictos, problemas, cuando podemos hacer las cosas de otra manera? Y eso es preocupante. Yo quiero advertir, yo creo que es muy preocupante y lamento que no hayan más voces que se levanten para denunciar esta situación y para advertirla. Porque el día de mañana, vuelvo a insistir, si esto no es una campaña única y exclusivamente contra el Estado chino, esto es para cualquier Estado que tenga este espíritu expansionista, porque esto es una nueva forma de neocolonialismo, cómo usted comienza a controlar, ¿no es cierto?, los países, una vez que usted los penetra económicamente en sectores estratégicos y relevantes. Diputado, una última pregunta y que tiene que ver con algo que usted también mencionó en una entrevista para un medio internacional, en este caso el medio digital argentino Infobae, donde hace esta referencia que yo creo que le hace bien escuchar a las nuevas generaciones respecto de la cuestión ideológica. Uno podría estimar que existe una mejor postura de aceptar negocios con los chinos desde ciertas aventuras ideológicas que son distintas a las neoliberales que conocemos también por parte de Estados Unidos, donde también existió una expansión importante durante algunos años. Entonces, esta credencial de China de ser un país comunista también puede traerle ciertos beneficios con ciertos sectores políticos nacionales. Pero usted hacía una referencia también respecto de lo que fue el comportamiento del gobierno chino en la época dura, digamos, de nuestro país, en la época de la dictadura. Considerando además que usted es un militante del Partido Socialista, un hombre de izquierda, y que tenga también esta postura respecto de China es bastante particular. Mire, a mí siempre me ha llamado la atención las posturas que tiene China. Y yo creo que las generaciones nuevas no conocen en profundidad cuál fue la conducta que tuvo China cuando fue el golpe militar de Pinochet. Y cuando el 11 de septiembre del año 73 hubo el golpe militar y muchos chilenos que eran perseguidos buscaron refugio y algunos pretendieron llegar a la embajada de China, China cerró su embajada, no dejó ingresar a ningún chileno de izquierda, no dio ningún refugio a ningún chileno. Fueron las embajadas europeas y latinoamericanas las que acogieron a los chilenos. Sin embargo, uno era esperado de un país comunista, que era un país que tenía cierta simpatía, por decirlo de alguna manera, con Chile, que hubiera abierto sus puertas para acoger asilados. Nadie pudo ingresar a esa embajada porque China tomó la decisión de no permitir que ningún refugiado chileno entrara a China ni a su embajada, lo que demuestra su conducta y su actitud solidaria, entre comillas, que tiene hacia el mundo de izquierda. Y entonces, para mí eso, fíjese usted, que China nunca rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Pinochet. Y le voy a contar una anécdota. Yo, en uno de los viajes que hice a China, llevado por el gobierno del presidente Elwin, parece que fue, o del presidente Frey, ya no recuerdo bien, nos entrevistamos con uno de los primeros ministros chinos ahí, y cuando me presentaron le dijeron que yo era socialista y que era del partido Salvador Allende. Entonces el dirigente chino me dice, oh, qué gusto saludarlo, me dice, nosotros tenemos un profundo respeto y admiración por Salvador Allende, fue un gran líder. Entonces yo, después que terminó de hacer toda esta alabanza a Allende, dije, mire, viajé a este país justamente buscando una respuesta a una cosa que yo espero que usted me la pueda contestar. Si usted dice que ustedes admiraban tanto a Salvador Allende y el proceso político de Salvador Allende, ¿por qué ustedes no rompieron relaciones con Pinochet? ¿Por qué las mantuvieron? Cuando ustedes, por solidaridad con Salvador Allende, debieran haberlas roto. Entonces él me contestó, mire, voy a responder su inquietud para que se vuelva tranquilo a Chile. China no tiene relaciones con los gobiernos, dijo.
Chile tiene relaciones con los pueblos. Nosotros no teníamos relaciones con Pinochet, teníamos relaciones con el pueblo de Chile. Así que espero que con esta respuesta se vaya más tranquilo de vuelta a Chile. Yo le contesté, ¿sabe qué más, señor ministro? Me voy con más preguntas que respuestas, porque lo que usted me está diciendo no me cuadra, no me calza. Es decir, si venía con más interrogantes y con más inquietudes, me voy peor que con su respuesta, le dije. ¿Ah? Entonces, claro, la gente no sabe poco de historia, sabe poco de las conductas que tuvieron determinados países en un momento dramático y crítico que vivió nuestro país en la época de la dictadura. Entonces, de repente se enceguecen, no miran, tienen cierta miopía y no ven la trayectoria y la conducta que han tenido, porque esta China comunista del año 73 es la misma China comunista del año 2020. Si no ha cambiado el régimen, han cambiado los personajes, pero su actitud, su manera de ver las cosas sigue siendo la misma. Entonces no es que dijéramos, mira, que había un cambio, no. Como le digo, hoy día tenemos una China que es pragmática. Le da lo mismo tener relaciones con gobiernos de derecha. En cambio, cuando existía la Unión Soviética, como lo dije anteriormente, era una relación ideológica, era una penetración ideológica y no era meramente una relación comercial. A los chinos les interesa el comercio. La ideología es un detalle para ellos. Diputado, quiero agradecer infinitamente su tiempo y su buena disposición para conversar durante este programa Micrófono Abierto sobre un tema que, insisto, me llama también a mí muy poderosamente la atención, que sea muchas veces más requerido desde el extranjero para hacer énfasis y para precisar en esto que durante estas últimas semanas ya parece exagerado, de anuncio tras anuncio de participación china en empresas estratégicas nacionales. Ya tenemos los trenes, bueno, los buses, por ejemplo, ya son prácticamente todo el proyecto ecológico está concesionado para China, tenemos las eléctricas, por lo tanto, esto parece que va a tener, digamos, una aventura bien compleja de discutir. Y no solamente en Chile, está ocurriendo en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Venezuela. Son varios países donde está ocurriendo este fenómeno muy parecido al nuestro. Entonces hay que estar atento, atento a lo que va ocurriendo. Bueno, un gusto saludarlo a usted. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y muchas gracias por su tiempo y buena disposición, diputado. Hasta la próxima. Hasta luego, gusto saludarlo. Gracias. Bueno, y ahí estábamos con el diputado Jaime Naranjo, parte además importante porque él es presidente de la Comisión de Economía y Comisión de Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados y que acaba de presentar este proyecto para regular lo que es la inversión de empresas extranjeras en nuestro país. Quiero agradecerle a él y también quiero agradecer a todos quienes nos han acompañado en una nueva edición de Micrófono Abierto a través de canalpaís.cl. Comparta, difunda, incorpore este programa en los grupos a los cuales ustedes pertenecen en Facebook. Puede revisar este programa cada vez que quiera en nuestro sitio web www.canalpaís.cl. Será hasta la próxima oportunidad cuando nuevamente tengamos una nueva edición de Micrófono Abierto. Muchísimas gracias.